Hola mis niñas y niños. Bueno, ustedes se preguntarán qué hago en este lugar. Al terminar esta sesión lo vamos a averiguar. Durante esta semana también vamos a trabajar juegos para convivir mejor. Y nos toca el tema de hoy, investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Será muy divertido. Observen cómo se divierten en estas imágenes. Necesitamos los siguientes recursos: nuestro cuadernito de ciencia y tecnología o las hojas de reuso, borrador, lápiz, espejo, linterna, los colores, también puede ser la linterna del celular. En la sesión anterior reconociste la importancia de incluir el juego como parte de las actividades que realizamos y que es un derecho. En esta actividad indagarás sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Luego compartirás un juego con tu familia. ¿Sabías que con las sombras también se puede hacer teatro? Vamos a leer. ¿Sabías que el origen del teatro de sombras se remonta a los tiempos del hombre prehistórico, cuando hacía sombras con sus manos y su cuerpo frente al fuego de las cavernas? También en China se usaron estas sombras, llamadas las sombras chinescas, donde se utilizan mucho estas sombras. Bueno, nuestras metas para el día de hoy son proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra, seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombras. Además, registrar y organizar datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende el tamaño. Comunicar a través de un juego qué es una sombra, los objetos que la producen. ¿Cómo sucede esto? Y cómo las sombras cambian de tamaño por efecto de la luz. Nuestro siguiente cohete, con las metas que nos dice: comparar datos de la observación e información, consultando para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. Ahora vamos a leer. Con ayuda de un familiar, lee y observa la siguiente situación. Karina tiene 6 años. Como cada noche, se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio, que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina, y al mirar la sombra en la pared sonrió y le dijo: «Mira tu pijama. Ese dinosaurio eres tú, es solo tu sombra». Fíjense por la experiencia que pasó Karina. Ahora responde de forma oral. Aquí tenemos a Karina con su pijama. ¿Qué asustó a Karina? La asustó un dinosaurio. ¿Y quién era el dinosaurio gigante? Muy bien, era Karina. ¿Qué produjo la sombra, chicos? Exacto, la lámpara, la luz de la lámpara. ¿Y cómo se produjo la sombra del dinosaurio? Cuando Karina pasó con su pijama, ¿verdad? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? ¿Las sombras pueden variar su tamaño? Bien, ahora escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno o en la hoja de registro. Vamos a ver estas preguntitas. ¿Cómo se produce una sombra? ¿Y de qué depende el tamaño de una sombra? Vamos a pensar. Selecciona la idea que crees que te ayudará a responder la primera pregunta inicial. Vamos a seleccionar. Veamos. Si un objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Vamos a escoger. Ahora piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías realizar. 1.
¿Hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos? ¿Preguntar a mis familiares? ¿Buscar información en libros e internet con apoyo de un familiar? Seleccionemos con nuestro dedito. ¿Y qué otras opciones crees que puedes hacer para responder la pregunta? Vamos a empezar con nuestro plan de acción. Aquí lo tenemos. ¿Qué acciones haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño y qué vamos a utilizar? Veamos. 1. Observar las características del material con que están hechos los objetos. Observar si los objetos que dejan pasar luz o no producen sombra. Registrar los objetos que producen sombra y los que no producen sombra. Comparar las sombras de objetos diferentes. Producir mi sombra con diferentes fuentes de luz. Producir sombras de diferentes tamaños y organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder la pregunta. ¿Qué vamos a utilizar? Nuestro lápiz y la linterna, nuestro cuaderno, los objetos de diferentes materiales, la cartulina y bueno, ya tenemos todo listo para nuestro plan de acción. Empieza a desarrollar las acciones de tu plan. Pide a un familiar que te ayude a hacerlas. Busca un espacio con poca iluminación para realizar las observaciones. Consigue los siguientes objetos y observa sus características. ¿Cuáles crees que producirán sombra y por qué? Un vaso de vidrio, una cartulina rectangular, una pelota de plástico y también una lata. Podemos conseguir todo en casita. Ahora vamos a comprobar. Coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella los objetos que observarás. Vamos a colocar el vaso, la cartulina, la pelota y la lata. 2. Coloca el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa y anota si se forma algo o no en la pared. Muy bien, realizamos la experiencia y repite el mismo procedimiento con cada objeto. Registras tus observaciones en tu cuaderno o en la hoja de registro. Aquí está. Por ejemplo, ¿de qué material está hecho? En el caso del vaso, está hecho de vidrio. ¿Deja pasar la luz? ¿Qué se forma en la pared? Y lo dibujas en este espacio. Así también haces de la cartulina, la pelota y la lata. Tienes que realizar la experiencia. Ahora revisa y compara los datos de la tabla y responde las preguntas en tu cuaderno. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿Y de qué material están hechos? Muy bien, el vaso porque está hecho de vidrio y es transparente. ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? Bueno, ahí tenemos a la pelota, que está hecho de un plástico grueso, la lata, hecha de metal y la cartulina. ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? Se forma una sombra, muy bien. ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? Se parece, ¿verdad? Muy bien, chicos, sigamos. ¿Las sombras de la pelota y la lata son iguales? ¿Por qué? ¿Serán iguales? No son iguales porque tienen diferentes formas. Recordemos también que la lata va a estar parada. Es por eso que no van a tener la misma forma. ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? Muy bien, lo ubicaste delante de la linterna. Llegó el momento de producir tu sombra. ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, número 1. Pega el papelógrafo sobre una pared, pídele a un familiar que sostenga la linterna o colócala en una mesa sobre una caja o libros. Si quieres producir tu sombra, ¿dónde te ubicarías con relación a la luz de la linterna? Correcto, párate de espaldas a la linterna y a cierta distancia de la pared. 3. Pide ayuda a un familiar para dibujar tu sombra. Disfraza tu sombra. Colócate un gorro y observa qué pasa con tu sombra. Invita a tu familiar a producir su sombra. Ahora dialoga con tu familiar. ¿Dónde te ubicaste para producir tu sombra?
Muy bien, ¿te ubicaste detrás de la linterna? ¿Tu cuerpo dejó pasar la luz? No, ¿verdad? ¿Cómo es tu sombra? ¿Se parece a ti? ¿Qué pasa con tu sombra cuando te pones el gorro? ¿La sombra de tu familiar es igual a la tuya? ¿Por qué? Bien, chicos, ahora te invitamos a realizar las actividades de la ficha Luz y Sombra y responder de qué depende el tamaño de la sombra. Sombras grandes, sombras chicas. ¿Qué necesitas? Una linterna, tu cuaderno, las hojas de registro, palitos de anticucho y también la silueta de este dinosaurio. ¿De qué depende el tamaño de la sombra? Es la pregunta. Con la ayuda de un familiar, realiza los siguientes pasos. Número 1. Dibuja en la cartulina la figura que desees. Recórtala y pégala a un palito con una cinta adhesiva. Coloca la figura entre la linterna y la pared, como hiciste con los objetos de la actividad anterior. Acerca la figura a la linterna y observa qué sucede en la pared. Muy bien, ahí está todo. 3. Prueba a alejar la figura de la linterna y observa qué pasa ahora. Te vas a divertir muchísimo, tienes que realizarlo. De acuerdo con lo observado. Cuando la silueta está más cerca de la linterna, ¿la sombra que se produce es más grande o más pequeña? ¿Por qué crees que pasa esto? Cuando la silueta está más lejos de la linterna, ¿la sombra que se produce es más grande o más pequeña? ¿Por qué crees que se produce esto? Para responder, vamos a leer lo siguiente. Recuerda, el tamaño de la sombra de un mismo objeto opaco, es decir, que no pasa la luz, varía dependiendo de cuán cerca o lejos se ubique de la fuente de luz. En este caso, la linterna. Cuando el objeto opaco se encuentra cerca a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. Efectos de la luz. La luz es una manifestación de la energía que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. El sol es una fuente de luz, pero también lo son una lámpara o una linterna. Cuando la luz pasa por los objetos, puede ocurrir que estos dejen pasar la luz o no. Veamos aquí. Cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que es transparente. Como vemos aquí, el vasito era transparente y no produce una sombra. Cuando un objeto impide o se interpone el paso de la luz, se produce una sombra consumida. Se dice que estos objetos son opacos porque produce una sombra. Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de vidrio y algunos plásticos suelen tener esta característica. Los objetos opacos no permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de cartón como caja, de metal como las latas o de madera como algunos juguetes tienen esta característica. Entonces tenemos objetos transparentes y opacos. Ahora, chicos, ¿cómo se produce una sombra? La sombra, entonces, no es más que un lugar donde no llega la luz. Se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural, como el sol o el fuego, o una fuente artificial como una linterna o una lámpara, pueden producir sombra. Puedes producir tu sombra con una linterna dentro de casa o salir en un día soleado y observar cómo es. Cuando el sol brilla, te ilumina a ti y a todo lo que está a tu alrededor, menos al espacio que ocupa tu cuerpo. Esta parte permanece a oscuras y adquiere tu misma forma. A eso es lo que llamamos sombra. Si disfrutas de días soleados, saca tu sombra al patio de la casa. Observa con ayuda de un familiar tu sombra en la mañana y al mediodía. Registra los cambios que observas en tu cuaderno o en la hoja de registro. Sé que te vas a divertir mucho y aprender sobre todo. Muy bien, chicos,
También hay que aprovechar que ya llega la primavera y vamos a tener los rayitos del sol. Y esto es muy importante para poder ver nuestra sombra, que es el tema que estamos tratando. Luego de realizar las actividades de la ficha, realiza o responde lo siguiente en tu cuaderno u hoja de registro. Señala cuál de estos objetos puede producir sombra e indica por qué. Tenemos 4 objetos. Escribe en tu cuaderno u hoja de registro 3 objetos transparentes y 3 opacos. Ahora observemos estas formas y vamos a decir a qué corresponden. Bien, manzana, gato, sombrero y árbol. Si tienes las siluetas de un árbol y un gato, ¿qué harías para producir las siguientes sombras? La sombra grande de un gato y la sombra pequeña de un árbol. Vamos a tener en cuenta estas 2 preguntitas. La primera, ¿cómo se produce una sombra? Y la segunda, ¿de qué depende el tamaño de una sombra? Muy bien, chicos, ahora continuamos y lo que vamos a realizar es completar en tu cuaderno o la hoja de registro un esquema similar al que te presento. Y vamos a completar. La sombra se produce cuando hay una fuente de luz, se produce cuando un objeto y puede cambiar de tamaño cuando... Los objetos que no producen sombra son objetos transparentes. ¿Por qué? Claro, porque dejan pasar la luz. Por ejemplo, los objetos de vidrio. Y los objetos que producen sombra son objetos opacos, porque impiden el paso de la luz. Perfecto. Y dejas ejemplitos. Muy bien. Ahora llegó el momento de comparar esta respuesta con la respuesta inicial que escribiste o dibujaste. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Bueno, en esta sesión hemos aprendido muchísimo. Bien, ahora vamos a conversar con nuestros familiares. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? ¿Qué es lo que hicieron, chicos? ¿Recuerdan? Utilizamos los materiales, ¿verdad? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? También lo hicimos con el apoyo de un familiar, con el papelote y la linterna, que también puede ser del celular de nuestra mamita, nuestro papito o algún familiar en casita. Si quieres hacer un regalo sorpresa de alfajores, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Por qué? Recuerda que tiene que ser sorpresa. ¿Se puede producir una sombra sin luz? ¿Por qué? Bien, chicos, ahora lo que vamos a hacer es un teatro de títeres. Muy bien, ahora que ya conoces más sobre los objetos que producen sombra, cómo sucede esto y cómo el tamaño de una sombra puede variar, haz un teatro de títeres. Juntos elaboren siluetas de animales o personajes. Con la ayuda de una linterna o lámpara, alumbren hacia una pared. Coloquen las siluetas frente a la luz para producir las sombras, como este ejemplo. Y explica a los familiares cómo se producen las sombras que están observando. Anímense, vamos a realizarlo. Luego, tomen fotos o graben su teatro de sombras y compártalo por el medio que les sea posible con sus amiguitos y con su maestra. Muy bien, chicos, ahora sí es el momento de reflexionar acerca de nuestros aprendizajes, tus metas, y colocas con tu dedito si lo lograste, si lo estás intentando o si necesitas apoyo. Sé que lo lograste. Muy bien, entonces ya saben por qué estaba aquí, porque voy a realizar también mi teatro de títeres y en esta oportunidad será un teatro de títeres de sombras. Vamos a compartir nuestros trabajitos también. Cuídense mucho, recuerden siempre lavarse las manitos. Nos vemos el día de mañana. ¡Chao!